Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Mis amigos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro en Red Guaraní, el canal de la familia. La programación de Dios con nosotros, edición de este martes. Es un placer, un privilegio enorme poder compartir juntos en familia este tiempo aquí en la programación de Red Guaraní. Dios con nosotros, acompañándoles como siempre con las propuestas que puedan ser de utilidad tanto para su vida, su ministerio y también para la iglesia. Un emprendimiento conjunto de la APEP, Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, y la ASIEP, Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay, conjuntamente con Red Guaraní, para acercarles todo lo concerniente a la obra de Dios, al reino de Dios en nuestro país. Para ello, vamos a presentarles ya rápidamente a nuestros invitados en la noche de hoy, quienes nos acompañarán durante toda la programación. Son ellos el pastor Osvaldo Vera, a quien damos la cordial bienvenida. Pastor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pastor Darío, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente un gusto, un privilegio estar aquí. Nos acompaña también la esposa del pastor Osvaldo Vera, la pastora Elena Ripoll de Vera. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a todo el Paraguay. Gracias por esas palabras. Bueno, ustedes son pastores de la Iglesia Cristiana La Victoria. Esta es una iglesia que hace ¿cuántos años está constituida como iglesia y asentada en el país? Bueno, la iglesia La Victoria tiene un inicio ya desde 1961. En diciembre de 1961 se constituyó como iglesia. No se llamaba La Victoria, tuvo unos cuantos cambios de nombre. Está en el barrio San Pablo. Entonces, en ese tiempo creo que se llamaba Iglesia Bautista del barrio San Pablo. Iglesia Bautista del barrio Stroessner. Después se cambió, creo que a Iglesia Bautista del barrio San Pablo, y ahora que ya se llama Iglesia Cristiana La Victoria. Así, la que está sobre la avenida principal, La Victoria. Está sobre la avenida La Victoria, está creo que a 3 cuadras del hospital materno, creo que a unas 5 cuadras más o menos de Sevilla Ayala. Está muy bien ubicada. En el año 1961 fue conformada como iglesia. Sí, fue conformada como iglesia. En un principio era bautista. Era bautista. ¿Y ahora? Ahora es una iglesia interdenominacional. Interdenominacional, ok. Pero de raíces bautistas, por decirlo así. De raíces bautistas. Cuando esta iglesia estaba, ¿ya estabas vos? ¿O después fuiste...? Nosotros llegamos este año a la iglesia. Por medio de la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros somos enviados por parte del Departamento de Misiones del Centro Familiar de Adoración. Nuestra iglesia, la iglesia que nos da cobertura directamente, nos vamos allá, ¿verdad? Pero antes de eso quería mencionarte que nosotros vinimos ya hace 8 meses de Colombia. Estábamos trabajando como pastores en Colombia. Estaban en Colombia. Sí, yo soy... ¿Y fuiste ahí que la conociste a ella? Exactamente. Te iba a decir que allá nos conocimos. Yo soy paraguayo, mi esposa es colombiana. Nos conocimos allá, nos casamos allá. Y ahora el Señor nos trajo, luego de un tiempo de estar ministrando allá, pues nos trajo aquí a establecernos. Y como te comenté, gracias a la misericordia de Dios, el Señor nos llamó primeramente a nosotros a venir a mi querido Paraguay, ¿verdad? Cada uno haciendo caso a ese llamado fuerte de la vocación del pastorado, siendo que mi esposa es licenciada en Pedagogía Infantil, yo soy administrador de empresas, también soy músico profesional, pero cuando el Señor te llama y te confirma. Y tuvimos un tiempo más o menos de 8 años, 7 años de preparación en Colombia, en toda la parte
no solamente teológica, sino que en la parte ya ministerial muy fuertemente. Hablarnos un poquitito, o también después Elaine también puede estar acompañándonos en esa parte. 8 meses estuviste allá, ¿por motivos de qué? ¿Ministerial, profesional? En Colombia. Casi 8 años. Casi 8 años. Okay. Hace 8 meses que volvieron, sí, pero estuviste allá radicado 8 años. Exactamente. Ya. ¿Y el motivo en principio cuál fue? Y bueno, mis suegros son pastores allá también, de una iglesia, la Iglesia Central Asamblea de Dios de Cartagena. Y primero fue un vínculo laboral que yo tuve por mi profesión. Luego ya tuvimos inmediatamente prácticamente un vínculo ministerial. Nació mi primer hijo, mi otra hija allá. Mientras tanto estuvimos trabajando en la iglesia de mis suegros y también estuvimos trabajando en Bogotá, muy de cerca con el ministerio del pastor César Castellanos, en el ministerio de Misión Carismática Internacional. Y nuevamente nos radicamos en Cartagena hasta que el Señor nos trae definitivamente ahora para este trabajo aquí. Aunque no sea parte precisamente del estilo del programa, Elaine, tenemos que por lo menos introducir a nuestra teleaudiencia cómo fue el encuentro con este paraguayo que te enviamos allá de Colombia. Sí, la verdad es que nosotros, el Señor nos tenía para estar juntos. Fue a través del ministerio de la música también, porque él grabó con mi hermano un CD. Él también toca violín, aparte de tocar el teclado. Y él grabó con mi hermano con violín algunas canciones, uno de los CDs. Y bueno, ahí nos conocimos también en Colombia. Qué bueno, excelente. Y se casaron y estuvieron casi 8 años allá. Exacto. Pero vos estudiaste aquí, primeramente, todo es el tema de la música. Sí. ¿La parte de teología también? También. Yo empecé mis estudios teológicos aquí en el ITAT, ¿verdad? La Asamblea de Dios. Música de los 6, 7 años, estudiando música, de los 12, 13 años ministrando en el altar en el centro familiar. Fue realmente un tiempo muy especial en mi vida, y hasta que también tuve otros estudios en la parte de administración de empresas, pero el Señor desde muy joven me llamó y yo sé que este es el momento que todo eso que se preparó y que también se está utilizando dentro del reino, lo más importante, todo lo que el Señor te prepara en distintas áreas, a lo mejor si tenés el llamado pastoral para que lo ejerzan en el pastorado, pero si no, ahí en donde estás, para que también estés brillando. Así mismo, y llega también el tiempo de Dios para poder estar efectuando y cumpliendo ese llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Con el permiso de ustedes, mis amigos, vamos a ir rápidamente a nuestro primer corte. A la vuelta seguimos con más Dios con nosotros.
¿Hace cuántos años, si me permitís hacerte una entrevista, que estás con el violín? Y desde los 8 años. 8 años. ¿Tu nombre es? Sara. Sara. Arana. ¿Y apellido? Arana. Arana. Ok. ¿Practicando de los 8 años, estudiando profesionalmente también? También. O sea, desde los 14 años que estoy como músico profesional. Ya. Ok, no te voy a preguntar cuántos años porque eso no se hace, ¿verdad? Pero qué bueno. Ya como músico, y también le pregunto aquí a Sara, ¿tiene algún efecto, diríamos, que el violín cuanto más añejo mejor suena? ¿O es un tabú nomás que se suele decir? Sí, cierto. Es cierto. Cierto. ¿Y por qué eso? Y porque la madera se va estabilizando y se va saliendo toda la humedad que puede seguir conservando, y eso hace que vibre de manera totalmente diferente y el sonido. Y aquí en el país se fabrican también violines, ¿verdad? Ok. Bueno, pues ya sabemos por la historia que nuestros jesuitas con los indígenas fueron los primeros fabricantes prácticamente, ¿verdad? Sí. Excelente. Muy bien, estamos aprendiendo también aquí en Dios con nosotros un poco de instrumentos musicales y con Sara, que compartía con nosotros este himno espectacular. Sí. Dicen que el oboe es el instrumento, no vamos a hablar de música, solamente para introducirnos en el tema. El oboe es el instrumento más tierno y más triste. Y otros dicen que el violín es el que llega tan profundamente en el corazón acompañado de un buen piano. Sí. Como músico, ¿cuál es tu opinión? Y bueno, yo siendo también violinista, sí, yo me inclino, claro, 100% al violín. El oboe también es un instrumento muy noble, pero el violín obviamente tiene una tradición más larga, un repertorio más extenso. Vamos a aprovechar porque sos, aparte de pastor, sos músico y bueno, no vamos a hablar tal vez de administrador de empresa, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a estar hablando de estas dos cosas. ¿Fue eso lo que te atrajo del pastor? Sí, ¿o qué? y porque él es el hombre más hermoso del Paraguay, del mundo, por favor. Siempre he dicho que me casé con el hombre más hermoso del mundo. Muy bien. Y eso ya lo está diciendo aquí en vivo y en directo la pastora Eleina. Muy bien, aterrizaron hace 8 meses aquí al país, vinieron ustedes al centro familiar. El centro familiar prácticamente los envía a ustedes como pastores. ¿Puedes hablarnos de ese proceso, pastor? Y bueno, fue una experiencia diferente, ¿verdad? Porque así como te dije, a lo largo de mi carrera musical y de administrador, yo sí he hecho varios viajes de soltero y siempre después me presentaba, incluso el Señor me permitió ministrar por ejemplo, con Danilo Montero, en algunas giras que hicimos en Costa Rica, también en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ministrar en varias iglesias. Y cuando yo volvía al Paraguay, el pastor Emilio me decía, bueno, listo, ya otra vez a la guerra, vaya y hable con el pastor Fabián. Entonces, pues esta vez fue diferente porque nosotros vinimos y nos presentamos al pastor y el pastor dijo, bueno, listo, a trabajar. Y dice el pastor, nosotros tenemos un fuerte llamado del Señor para estar trabajando en su obra, si es posible ya da tiempo completo. También nosotros seguimos trabajando en este momento en otro tema, en la parte administrativa. Yo tengo una especialización en comercio electrónico y digamos que estamos trabajando en comercio electrónico en internet, mientras hacemos las otras cosas, ¿verdad? Pero entonces, gracias a Dios, el pastor Emilio nos encaminó hacia lo que era nuestro llamado y a partir de ahí empezamos la oración, ¿verdad? Y gracias a Dios fueron prácticamente 3 o 4 meses de oración hasta que se presenta esta oportunidad y bueno, el Señor le habló a nuestro pastor directo, el presidente de misiones, y él nos pregunta, le presentamos al Señor y las puertas se abren y ahora estamos felices trabajando ahí. Están en este caso la iglesia. ¿Cómo ves a la iglesia del Paraguay? No con ánimo de criticar y comparar, pero
la experiencia tuya como hija de pastor, ¿verdad? Ya con tantos años de servicio también al Señor, venir aquí, ¿es un contexto diferente? ¿Cuáles son las cosas positivas que viste? ¿Cuáles son aquellas cosas que tendrían que estar mejorando? Yo pienso que es el comienzo de algo grande que va a ocurrir en este país. En el Paraguay, el Señor ha dado promesas a este país y por eso nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, en este tiempo a trabajar trayendo almas a los pies de Cristo, y esa es la actitud que debe tener la iglesia del Paraguay hoy en día, de desear cumplir la gran comisión, así como se cumplen los otros mandamientos de la Biblia, ¿verdad? Este es un mandamiento que nada más y nada menos Jesús nos dejó a nosotros cuando iba ascendiendo a los cielos, como el último deseo, en el momento en que Él se va en las nubes y se va a los cielos, nos dice que cumplamos, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y es lo que Dios está demandando hoy a los pastores y a las iglesias del Paraguay, a los líderes del Paraguay, de que estemos 100% dispuestos a cumplir con esa gran comisión, que tengamos como iglesia el instar a las personas que hacen parte de la iglesia a cumplir la gran comisión. El desafío mayor para vos como pastor de estar aterrizando, una cosa es cuando empezamos una obra nueva y la vamos levantando, pero otra es aterrizar en una iglesia ya establecida en 1961. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto? Y bueno, nosotros entramos con todo el amor, con toda la predisposición, con toda nuestra apertura, con mucha prudencia, respetando lo que ya se ha venido haciendo en ese lugar, y gracias a Dios también encontramos buena predisposición en la gente que está ahí. La gente quiere que lleguen las almas a ese lugar porque bueno, ese fue el sueño de sus fundadores. Esa iglesia se ha levantado en un lugar muy estratégico. Tiene no solamente el templo, sino que también tiene un colegio ahí. Entonces, nosotros hemos llegado y empezamos a trabajar dando todo de nosotros, escuchando lo que ya se hizo, respetando, colaborando. Y la verdad que ha sido un tiempo bastante bueno y muy productivo. Pero sabemos que es solamente el comienzo aún de lo que Dios va a hacer. Ahí estamos teniendo en imágenes lo que hace el Colegio Victoria. Vamos a hablar en detalles acerca de esta actividad y este ministerio. ¿Con cuántos miembros cuenta actualmente la iglesia? Bueno, actualmente nosotros, digamos que tiene una membresía establecida. Cuando nosotros llegamos más o menos de 30, 35 personas, que después nos dijeron que cuando venían todos eran como 50. Y nosotros hemos, gracias a Dios, en este tiempo tuvimos picos de más de 100 personas. Hicimos un evento macro con casi 400 personas. Y más o menos se está manteniendo en 80, 90, a veces 100 personas la asistencia. Qué bueno, excelente. Muy bien, vamos a seguir hablando más sobre la Iglesia de Victoria, el ministerio aquí de los pastores Vera Ripoll, cuando volvamos de la pausa.
que ponerse de pie, aplaudir la interpretación de este himno que tiene toda una trayectoria. La música se dice que es como un lenguaje universal, pero este himno es, al igual que Cuán grande es Él y tantos otros, es prácticamente universal. En toda lengua uno lo canta y sabe que es sublime gracia. Se interpreta en el piano, sabe que es. En el violín tiene una dulzura espectacular. Y bueno, habíamos escuchado de que estabas preparando un disco, Sara, ¿es así? Sí, así es. ¿Y vas a incluir himnos también o cómo es? Esa es la idea del disco. Traer un poco a la memoria otra vez esos himnos que tanto nos llegan. Sí. ¿Verdad? Y en compañía de mi hermano. ¿Él es tu hermano? Sí. Aranda. Sí, Y esa es una historia. Una historia aparte. Sí. Muy bien, entonces dejémosla para que en otro momento la compartamos. Pero ya estás trabajando en eso, Sara. Estamos planeando, sí. Qué bueno, excelente. Número 1 para comprar el material. Me encanta realmente los himnos. Sara, vas a seguir estando con nosotros. Sí. Gracias. Sublime Gracia. Es un himno bastante profundo, su historia nos remonta, ¿verdad?, al tiempo de la esclavitud, de esa experiencia, y que ha sido de inspiración para mucha gente también, y para que mucha gente pudiera acercarse a Dios de una manera increíble. No, vos sabrás mejor que yo en tema musical lo que contiene ese himno, pero tenemos que rescatar. ¿A vos te gustan mucho los himnos? Claro, los himnos. Sí, ojalá que ahora podamos también, como mi hermana, yo también tengo una materia pendiente, ¿verdad? Con un material que en algún momento tiene que llegar. Sí, pero bueno, el Señor está acomodando las cosas y lo más importante es que estamos haciendo su voluntad. ¿Y en la iglesia, ustedes ahí en La Victoria, suelen cantar himnos? Sí, precisamente ayer estuvimos cantando algunos de los himnos y yo siempre soy partidario de escoger himnos en la parte de la adoración. Excelente. Muy bien, Pastora Elena, el trabajo evangelístico que ustedes vienen desarrollando dentro de la iglesia, con esa proyección de hacia afuera, de alcanzar a otros para Cristo, ¿cómo lo están haciendo? Y estamos siempre pidiéndole al Señor que nos dé estrategias que sean de Él para que funcionen. Hemos estado algunas de ellas poniendo en práctica en estos 3 meses que tenemos en la Iglesia La Victoria. Por ejemplo, tuvimos una limpieza en una plaza, la plaza de allí. Hubo unas denuncias en un noticiero de que había mucha oscuridad, mucha basura. Entonces nosotros decidimos, ¿verdad?, convocar a la iglesia a hacer luz también en ese sentido. Y nos fuimos, hicimos una limpieza en el barrio, en la plaza del barrio, ahí están las imágenes. Y colocamos tachos de basura con versículos bíblicos. Gracias a Dios eso también ayudó a la unidad de la iglesia. De hecho, habían algunos planes de hacer algunos altares de otras sectas y dijeron, bueno, aquí están los evangélicos, por decirlo, por llamarnos de alguna manera, ¿verdad? Limpiando, y bueno, esta plaza es de todos, así que decidieron no levantar esos altares en la plaza, ¿verdad? Entonces, muchas cosas ocurrieron, le damos gracias a Dios porque Dios nos permitió hacer esta actividad que es a beneficio, ¿verdad?, también de las familias del sector, porque... ahí vemos un tacho que tiene un texto bíblico. Sí, así es. Eso estuvimos haciendo. También estuvimos haciendo un concierto evangelístico con mi amigo Miguelito, que fue de mucha bendición para el sector porque era totalmente gratuito. Y le damos gracias a Dios porque se ganaron muchas almas también allí. También hicimos una película. La película fue de gran bendición para las familias y vinieron varias familias. Estuvimos haciendo encuentros con esas familias. Así que hemos ganado familias completas, de padres e hijos, totalmente para el reino de los cielos, y estamos muy contentos porque han sido 3 meses
de gran bendición en ese sentido de ganar almas y de alguna manera, ¿verdad? Poder hacer, a través de estas estrategias que son un gancho para ganar a otras personas para el reino de los cielos y que sean salvos. Qué bueno. Y me gustó mucho lo que la pastora Elena estaba diciendo, y creo que ese es uno de los caminos que los siervos de Dios necesitamos recorrer siempre. Preguntarle a Dios cuál es la estrategia, cuál es su plan para esa determinada ciudad. Porque a veces vamos con nuestros planes, con nuestros proyectos, con nuestras ideas, sí, o a veces importamos plan de otros lugares y queremos establecerlos acá. Pero cuando le preguntamos a Dios, ¿qué planes tenés? ¿Cuál es la estrategia para este lugar? Dios se siente honrado y se manifiesta de una manera especial, pastor. Así es. Y la verdad que yo estoy sorprendido. Antes de nuestro viaje a Colombia, yo creo que la población de Paraguay era algo así como 4 millones. Ahora ya dice que hay 7 millones. En 8 o 10 años, todo lo que sí, prácticamente se duplicó, y el barrio San Pablo es el segundo más populoso, creo, de la ciudad. Entonces hay mucha necesidad, hay mucha necesidad en todo sentido, y hay que trabajar. Nosotros prácticamente llegamos, hablamos con las personas de la comisión vecinal para hacer, y fuimos a la municipalidad para organizar ahí, y las personas encargadas nos dijeron cuando ustedes quieran. En todos los colegios también uno puede entrar. Realmente la gente ahora está llamando a que vayan las personas a hablar de Dios, para que mengüen muchos problemas sociales. Entonces yo creo que estrategias el Señor está dando, y en estos 90 días se han visto resultados, y estamos seguros que más adelante mucho más. Es que la iglesia sale al encuentro de la comunidad, sí, y eso sí, es lo más hermoso que estamos viendo. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos.
Excelente. Gracias, gracias Sara, espectacular realmente. ¿Cuán grande es Él? Me imagino que vas a incluirlo también dentro de ese repertorio, ¿eh? Sí. Número obligado tiene que ser esto. ¿Cómo relaja este tipo de música que Paz produce? Yo creo que cada estilo tiene su particularidad y llega también a la gente de una manera especial, ¿verdad? El himno y los otros estilos musicales también lo vienen haciendo. Bueno, vamos a entrar en un tema que me encanta y me apasiona, pero dejémoslo porque otro es el tema. Estuviste mencionando también, nos mencionaste que ella es licenciada en Pedagogía Infantil. El trabajo que vienen desarrollando en el colegio, ¿es un trabajo conjunto, iglesia-colegio, o están separadas o independientes? Bueno, el colegio hace parte de la iglesia. Nosotros tenemos, cuando llegamos al colegio, a la iglesia, obviamente tuvimos una carga también por el colegio. Así que le damos gracias a Dios también por la asesoría de nuestros líderes acá, el pastor Julio César Ramírez y la pastora Gladys, quienes también tuvieron esa carga por el colegio. Y hemos estado trabajando con los chicos de primaria, de bachillerato. Bueno, no sé acá si se llama bachillerato, sí, de bachillerato. Sí, Estamos trabajando con ellos, estamos haciendo capellanías con ellos, consejerías con ellos, con sus familias, con los docentes. O sea, sabemos que en la escuela, ¿verdad? La idea es que podamos ser de bendición de manera integral, y obviamente una parte importante es la parte espiritual. Y en los chicos estamos trabajando, pero también con sus padres, porque somos un equipo, y con los docentes del colegio, con las directivas del colegio. Entonces la idea es continuar ese trabajo en las preclases con los profes y durante, con algún encuentro. Tuvimos un encuentro ya, en estos 3 meses hemos hecho tantas cosas con los profes, con los chicos, películas, y obviamente la idea es que estamos orientando hacia esa área espiritual, porque sin Dios no somos nada, ¿verdad? Así mismo. Pastor, y ese trabajo conjunto de la iglesia en este caso es un lindo ministerio, hasta evangelístico inclusive, sí, porque los niños no son todos miembros de la iglesia, no son todos de la iglesia, sino que son de la comunidad. Así es, efectivamente, nuestro evangelismo comenzó por ahí, por el mismo colegio de la iglesia. Gracias a Dios, en estos 3 meses tenemos familias completas del colegio que no venían a la iglesia, que tampoco se iban a ninguna iglesia, pero que el Señor tenía su tiempo y su momento, ¿verdad? En este tiempo ellos hacen ya parte de nuestra iglesia, y estamos muy contentos por eso, porque se está terminando de unir completamente el plan de Dios, el sueño de Dios, ¿verdad? El colegio, el centro de educación comenzó en el 1996. 1996. Y ahora tiene hasta el primer curso de la media. ¿Con cuántos alumnos? Y prácticamente tiene casi 90 estudiantes. 90 estudiantes. Pero tiene una infraestructura gigantesca, y también se puede ir construyendo más, ¿verdad? Nosotros el patio es bastante grande. Sí, grande, y la misma construcción está preparada para por lo menos 2 o 3 pisos más. Eso se pensó en el futuro. Se pensó en el futuro. Sí, gracias bueno. a Dios, sí. Excelente. Cuando hablamos nosotros de venir a encontrar una iglesia ya establecida, un ministerio educacional también, ¿cuál es la visión que Dios ha puesto en sus corazones como pastores? ¿Qué es lo que Dios les ha dicho que deben hacer, uno? Y segundo, en forma personal también, ¿cuál es el sueño que ustedes tienen como siervos de Dios para ese ministerio? Bueno, nosotros, gracias a Dios, encontramos las puertas abiertas de parte de Dios. No solamente para esa iglesia, sino que para este país, de parte de Dios mismo. Y como nos dijo nuestro líder, Dios nos dio la llaga a nosotros, y nuestro sueño es poder ayudar a extender el reino de Dios. En este momento estamos en la victoria, pero nosotros no sabemos dónde Dios nos quiera llevar más tarde. Mientras estemos en ese lugar, estamos haciendo lo mejor posible, buscando al Señor,
buscando su rostro como hombre, como pareja, como familia. Hasta mi hijo de 6 años, mi hija de 4 años, oramos, hacemos guerra espiritual, reclamamos ese territorio para el Señor. Y queremos que verdaderamente todo lo que se soñó, se oró en ese lugar, Dios venga y establezca su reino, ¿verdad? Oramos para que el Señor nos entregue. Ya hemos visto que las estrategias que hemos utilizado han servido, tanto los eventos como esa limpieza. Te cuento una anécdota: cuando hicimos la limpieza de la plaza, fue un canal a hacer una entrevista, y uno de los que después fue patrocinadores de nuestro evento nos dijo: sí, yo les voy a patrocinar a ustedes porque yo les vi en la tele, veo que ustedes están trabajando. Entonces, y no es una persona que asiste a ninguna iglesia, ¿verdad? Entonces, realmente cuando el Señor empieza a ordenar todas las piezas, todo empieza a fluir. Y nosotros, nuestro sueño es poder ser encontrados primeramente aptos nosotros como vasos de bendición y canales por donde el Espíritu pueda fluir. Y a partir de ahí, lo que Dios quiera hacer. Lo que Dios quiera hacer. Muy bien, gracias, pastor. Vamos a ir a una breve pausa, ya estamos de regreso. Gracias, Sara. Gracias. Aquí tenemos también un público muy selecto. Don Julio vino a acercarse ya acá para escuchar esto. Es uno que lo atrae de por sí, tanto por su tradición. Sara,
Antes que te vayas, por favor, una consulta más. ¿Es el único instrumento que tocas o tocas también otros instrumentos? Toco un poco de piano también, como que es un instrumento complementario para todo músico. Ajá. ¿Por qué escogiste el violín? Y en realidad es el instrumento que más va conmigo. Ajá. Más por el sonido que tiene. Creo que me siento más libre para expresarme a través de esto. ¿Cuántas horas por día practicas? Todas las que puedo. Aparte de ser música profesional, ¿tenés otra profesión? No, mi vida es la música. La música. Yo soy docente, toco en una orquesta profesional, la Orquesta del Congreso Nacional, y enseño en el Conservatorio Nacional. Ok, También. excelente. Muy bien, gracias Sara por compartir con nosotros tu experiencia. Y bueno, vos tocas el teclado, el violín también, Sí, pero el tu violín. primer instrumento fue el violín. El violín. ¿Qué te llevó a tocar el violín? ¿Lo mismo que ella prácticamente o...? No, yo comencé con el arpa paraguaya. Mira. Pero mi mamá trabajaba en el conservatorio cuando eso municipal Ajá. y me dijo, mira que hay un instrumento que es muy lindo que se llama violín. Y yo tenía ¿Cuántos años tenías? 6, 7 años. Mira. Y conocí y el profesor, el que era mi profesor, acababa de llegar de su estudio en Canadá y era muy famoso, entonces me metí ahí y gracias a Dios me salió bien, pero después también tuve una fuerte inclinación por el piano, ¿verdad? Que era el instrumento que más ejecutaba en la iglesia. Ya. Muy bien, Pastora Elena, aquí el pastor ya nos compartió un poco su visión, su sueño también. Para con el colegio, ¿a qué están apuntando? ¿Hacia dónde está el Señor guiándolos a ustedes? La idea es seguir ganando, así como hemos ganado familias, seguir evangelizando, y para eso creemos que el colegio tiene una infraestructura para 200 estudiantes y la idea es pues poder el próximo año tener más estudiantes en el colegio y fortalecer la parte espiritual. Eso es nuestro desafío, poder tener la oportunidad de ganar más familias. Hay una nena que trajo a su familia completa a la iglesia a través de las capellanías. Ella le invitó a su familia y su familia está yéndose a la iglesia completa, y ahora están hasta otras generaciones, tíos, abuelitos, o sea, viniendo a través de ella, o sea, del testimonio de ella. Entonces, una niña de 9, 10 años, más o menos, así como los evangelismos que hemos hecho en el sector, donde sábados así nos hemos ido casa por casa, vemos la sed de Dios, y eso es lo que queremos, llegarle a las personas, a las familias completas. Hay mucha destrucción, muchas separaciones, muchos divorcios, y la idea es que tengamos la oportunidad pues de llegarle a la familia de cada uno de esos estudiantes y hacer un trabajo integral con cada uno de ellos. Cuando menciona usted el tema de capellanía, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es el trabajo del capellán dentro del colegio La Victoria? Y bueno, la idea es que los chicos todos los días, antes de que comience su jornada escolar académica, ellos tienen 10 minutos con Dios de oración y una charla que se les envía a los profes para que ellos den a los chicos. Aparte, una vez a la semana están directamente con nosotros, donde les estamos dando charlas una vez a la semana de 1 hora clase. Y bueno, tenemos la oportunidad de compartir temáticas de acuerdo a la edad de los chicos, pero es 100% basado en la palabra de Dios. Excelente. Muy bien, queremos agradecer el tiempo también aquí despidiéndonos del programa de Lácteos Los Colonos, que como en cada programa nos acompaña en la noche de hoy, y como siempre también estamos siendo acompañados por Lácteos Los Colonos. 100% natural, sin azúcar, endulzado naturalmente con stevia, con fibras, probióticos y prebióticos que ayuda a regularizar el tránsito intestinal, fortificado con calcio plus, que ayuda a fortalecer tus huesos y dientes, sin calorías, apto para toda la familia y
lo más común, personas que se sienten hinchadas o con tránsito lento, una forma rica y sana de compartir en familia. Estamos hablando del yogur de los colonos, a disfrutarlo realmente. Pastor Osvaldo, muchísimas gracias por compartir con nosotros y deseamos de todo corazón que Dios siga acompañándolos y que su gracia y su Espíritu Santo los siga guiando en todo. Amén. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y yo quiero invitar a las personas que están viendo este programa, que están en el barrio San Pablo, que quizás conocen la dirección de la iglesia, que se acerquen. Tenemos reuniones los sábados a las 6:30 de la tarde para jóvenes, bueno, para jóvenes hasta 99 años. Y los domingos de 10 de la mañana hasta las 12 tenemos un servicio muy lindo, programas especiales, espectaculares para los niños. Y también los que quieran saber más lo que estamos haciendo, iglesialavictoria.com. Ahí encuentran. iglesialavictoria.com, sin .pi, .com ya pueden estar viendo todo. Gracias, Pastora Elena, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que el Señor bendiga al Paraguay, a las familias del Paraguay, y que el Señor haga cosas grandes con ustedes como programa, porque han invitado a personas que son buena tierra. Muchísimas gracias. Mis amigos, fue un placer, Dios les bendiga, nos encontraremos próximamente. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.